Muy bien, vamos a cambiar de tema para conversar ahora en nuestra primera entrevista de la jornada con el señor Iván Montes, dirigente del sindicato ENAP Petrox, el presidente del sindicato de la refinería Bío Bío. ¿Cómo le va, Iván? Buenas tardes. Buenas tardes, Francisco. Iván, a ver, cuénteme, ¿cómo están los trabajadores de ENAP Petrox en el marco de esta pandemia del coronavirus y también con lo que ha sido la detención de las faenas normales, habituales de la refinería por mantención? ¿Cómo están actualmente los funcionarios? Bueno, contarte que efectivamente nosotros tenemos 6 casos de COVID positivo confirmados, digamos, 5 que pertenecen a trabajadores de empresas contratistas y un caso de un trabajador propio. Y bueno, se han seguido todos los protocolos y se han aplicado todas las medidas de contención para evitar que este número suba, y creemos que por lo menos es un número presentable desde el punto de vista de todas las situaciones que se han dado en la región y en el resto del país, digamos. Y respecto de la mantención de la refinería, efectivamente llevamos casi un mes y algunos días de mantenimiento. Esperamos nosotros, y lo hemos dicho públicamente, que esta mantención de la refinería, de algunas de las plantas de la refinería, termine pronto y que la autoridad administrativa de ENAP defina claramente cuándo van a ser los tiempos de partida y de normalización de la refinería Bío Bío de la comuna de Hualpén. Respecto a los contagios, Iván, ¿se pudieron evitar? ¿Cuál es su opinión sobre los protocolos que ha tomado la empresa? Mira, yo diría que las características de los contagios es que la mayoría son fuera, o sea, son por fuera del trabajo de la refinería propiamente tal, y esas cosas son las que nos han llegado a la refinería. Evidentemente que yo creo que todos los controles son mejorables en estos protocolos que se han aplicado, no solamente en la empresa nuestra, sino que en todas las empresas grandes de acá de la zona y en todos los servicios. Claramente el número que nosotros tenemos de 6 trabajadores contagiados, si yo lo comparo con otras empresas, incluso dentro de la misma ENAP hay situaciones bien complejas en este minuto, es un número que nos pone de alguna manera mejorar, nos invita a mejorar el control para evitar que aumente. ¿Qué situaciones complejas hay en la actualidad? Mira, tenemos una situación muy compleja en el terminal Quintero. Ustedes saben de que en Chile hay 3 refinerías de petróleo, todas de la ENAP, ¿cierto? Una en Magallanes, una en Bío Bío y otra en Quintero. En Quintero tenemos un problema, un foco importante de contagio hoy día en el terminal Quintero, que es el equivalente al terminal que tenemos en San Vicente, por donde entra el crudo a refinar, por donde entran y salen los productos, los combustibles que mueven el país, digamos. Y en Quintero en este minuto tenemos un foco importante que incluso pudiese poner en riesgo la operación del terminal. Sí. La salud de las personas contagiadas, ¿cómo está, Iván? Afortunadamente bien, estamos siempre nosotros en contacto, por lo menos como organización sindical, con los trabajadores propios, con los trabajadores contratistas, nuestros aliados, digamos, en la operación, y comunicándonos permanentemente, sabiendo cómo van, en qué redes de protección podemos generar también. Felizmente la salud de estos trabajadores es óptima en este minuto, y algunos todavía están en su periodo de cuarentena obligatoria, digamos. Sí, en un momento hubo algunas manifestaciones justamente de trabajadores de ENAP, de contratistas también, de pedir un protocolo de actuación más rápida. La empresa los tomó, pero ¿crees tú que fue un poco tarde y que aquello obviamente puede servir como lección para no repetir esa experiencia? Lo que pasa, Francisco, es que efectivamente se aplicaron protocolos muy efectivos al principio. Estoy hablando del marzo-abril, ¿cierto? ¿Ya? Luego vino una decisión de anticipar un paro de mantenimiento de la refinería, que era en una de las unidades. De noviembre se anticipó al mes de junio, ¿cierto? Fines de junio. Y eso trajo consigo una modificación en la cantidad de personas que efectivamente tienen que estar dentro de la refinería. Y evidentemente que al aumentar la cantidad de personas,
aumenta las posibilidades de contagio, y ahí yo creo que hubo un lapsus de tiempo donde no se hicieron las contenciones. Yo te quiero contar de que en este minuto en la refinería en Biobío hay alrededor de 800 personas entre trabajadores contratistas, que son la gran mayoría, más de 600 trabajadores, y los trabajadores propios, todos haciendo actividades de mantenimiento en la actualidad. Entonces pasamos de 400, 350 trabajadores contratistas a 600. Y en ese aumento de dotación, ahí hubo un traslapo que no se manejó bien, y yo creo que ahí faltó el tiempo y la mesura como para haber tomado medidas un poco más efectivas en el sentido de poder detener las posibilidades de contagio. Ahora, estas labores de mantenimiento son peligrosas por el factor de salud, o también ustedes como sindicato se han opuesto por otro tipo de circunstancias. Bueno, en sí las labores de mantención hoy día son complejas básicamente por el tema de la cantidad de gente que está trabajando, los puntos de reunión, ¿cierto?, que son los casinos, la movilización, los núcleos sanitarios donde los trabajadores se visten, ¿cierto?, y realizan su cambio de turno, etcétera. Eso ya es complejo por el tema del COVID. Pero también hay un factor climático. Generalmente todas estas actividades de paro se hacen en épocas del año donde el clima te acompaña. Hoy día hemos tenido días de mucha lluvia donde los trabajadores en general, los que han estado ahí, no han tenido mucho avance en el trabajo y han tenido que resguardarse la lluvia particularmente. Y lo otro tiene que ver con una materia más del orden laboral, que efectivamente cuando el gerente general de nuestra empresa declara de que la partida de la refinería Biobío va a estar condicionada, ¿cierto?, al aumento del consumo nacional de combustible, al término de la mantención y a la mejora de los márgenes de refinación, a nosotros nos preocupa, porque en el fondo no es considerar en esa mirada los factores sociales que tienen que ver con la empleabilidad. Ustedes saben de que efectivamente si la refinería no parte en un tiempo razonable, lo que vamos a tener después va a ser una sangría de trabajadores que va a quedar sin trabajo, porque las empresas contratistas, las empresas que están alrededor de la operación y que son los aliados en nuestra operación diaria, van a tener que empezar a desvincular trabajadores o a aplicar algunas medidas como la ley de defensa del empleo y otras materias, reducir dotaciones, etcétera. Y es justamente lo que no queremos como sindicato. Hace un par de días atrás se hizo una corrección del número de personas que están hoy día sin empleo en la región. De 127.000 pasamos a 131.000, y nosotros no queremos ser responsables ni causar más desempleo en la zona. Ahora, lo dijiste, hay incertidumbre por el futuro, por la pérdida de puestos de trabajo o incluso con el posible cierre de la planta. Bueno, estas son materias que nosotros le hemos planteado a la autoridad regional y a algunas autoridades nacionales. La semana pasada fuimos invitados a una sesión de la Comisión de Minería y Energía del Senado, estuvimos en la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, hemos hablado con el intendente, hemos hablado con las autoridades regionales, con el Consejo Regional, con algunos alcaldes de la intercomuna, y le hemos manifestado justamente nuestros temores. Nosotros escuchamos, leímos, digamos, nos enteramos por la prensa hace un par de semanas atrás de la mirada que tienen algunos ejecutivos de ENAP de cambiar un poco la línea estratégica o la línea de negocios de la ENAP. Y ahí claramente cuando se empieza a hablar de traer productos importados, refinados del extranjero a Chile, a nosotros nos preocupa, y fue una de las cosas que planteamos, esta posibilidad, ¿cierto?, que se podría dar de que una refinería quede abajo y trayendo la diferencia de producto, trayéndola desde fuera. En esa materia todavía no tenemos certeza, y créeme que vamos a seguir empujando para tener claridad, porque lo que menos se puede hacer en un tiempo como este de pandemia, donde la crisis sanitaria y la crisis social es tan evidente y aguda, es tomar decisiones estratégicas sobre todo con empresas tan importantes como la ENAP. Iván, ¿Chile tiene asegurado el suministro de combustible? Bueno, eso es lo que hemos declarado muchas veces y lo que la empresa declara, y lo que el gobierno tiene que procurar es tener abastecimiento para el país. Y creo que en esa materia la empresa ha hecho muchas acciones, algunas que son discutibles, otras no, pero para nosotros como sindicato lo principal es tener la refinación
en servicio, como decimos nosotros, las 2 refinerías, las 3 refinerías con las que está en Magallanes, para asegurar de verdad el abastecimiento del país. Hoy día el mercado del crudo, el mercado de los combustibles, de alguna manera se ha ido normalizando en el mundo. El precio del crudo, ¿cierto? Los stocks que están dando vuelta ya se han ido despejando. Y nosotros también tenemos un consumo nacional que hoy día bajó alrededor de un 40%, pero que tiene que ver básicamente con la aplicación de las cuarentenas, sobre todo en la región metropolitana. Yo creo que la ENAP tiene que abrir una discusión respecto a este tema de cómo quiere seguir operando en el futuro y en el presente, pero lo que no se puede hacer es circunscribir una decisión estratégica de una compañía como esta a un directorio o a un grupo ejecutivo. Esto tiene que ser una discusión nacional y también regional. Iván Montes, presidente del sindicato ENAP Petrox, muchas gracias por conversar con TVU. Muchas gracias, Francisco. Buenas tardes. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya continuamos. COVID-19 en TVU.